capítulo 2, versículo 28 al 32 es la porción que hoy estudiaremos. Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Señor, gracias por tu palabra, porque ésta se cumple fielmente, porque ella es infalible, inerrante y suficiente. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para oír con humildad lo que hoy nos enseñarás, obedecer con diligencia lo que hoy aprenderemos. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que aplique estas verdades a nuestro corazón, para que podamos ser maravillados por la grandeza de tu salvación y que caigamos humillados por la dureza de nuestros corazones. Pues si tú, Señor, no hubieses venido a salvar al pecador, la dureza de nuestro corazón es tan alta que todos correríamos a nuestra condena. Pero tú, Señor, en Cristo, has provisto salvación a muchos, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, de todas las generaciones y de toda cultura, solo para que tu nombre sea glorificado. Hoy dirige mis palabras para que tu siervo sea útil a este pueblo que has puesto delante para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es La provisión de Dios para salvar a un pueblo endurecido. La provisión de Dios para salvar un pueblo endurecido. Hemos viajado durante todos estos domingos a la época del profeta Joel. Hemos estado mirando las circunstancias que se estaban desarrollando en el tiempo en el que este libro fue escrito. Dios, mostrando su amor, mostrando su misericordia y clemencia, envía un juicio severo hacia el pueblo judío. Un ejército de langostas que con gran poder consumió todo el esplendor de Israel. Grano, trigo, mosto, vino que caracterizaban la fuerza, la provisión excepcional de Dios, fueron quitados por causa del pecado. Un pueblo que Dios escogió por gracia, terca, dura y obstinadamente escogió violar todos los términos del pacto. No fue un acto accidental. El corazón del hombre no peca por accidente. La soberbia y la dureza de nuestros corazones hace que nos sublevemos a los mandatos explícitos de Dios. Y así este pueblo estaba obrando. Conocían los términos del pacto. Dios una y otra vez se los había comunicado de manera sencilla para que pudieran recordarlos y enseñarlos a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Pero el pueblo menospreció todo el amor que Dios mostró, a pesar de que los había librado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. A pesar de que vieron milagros y señales, este pueblo se rebeló contra Dios. Pero Dios, teniendo la facultad para destruir este pueblo, en lugar de destruirlo, envía un juicio, escuche bien, no para destrucción, sino para que el pueblo reaccionara de su condición y se volviera a Él en arrepentimiento. Pero Joel nos ha mostrado algo sorprendente acerca de la realidad de nuestros corazones. Aunque el pueblo lo perdió todo, aún así caminaba en dirección contraria a Dios. Peor aún, seguían yendo al templo a ofrecer rituales, ofrendas, libaciones y sacrificios, no porque amaran a Dios, sino que trataban de acallar su conciencia para seguir pecando. Pues hemos aprendido en Joel que el corazón religioso no niega la existencia de Dios, no se abstiene de congregarse o de ir al templo, lo hace con fines perversos. El corazón religioso tiene la capacidad de venir domingo tras domingo sin apartarse del pecado, tratando de hacer un pequeño sacrificio semanal, buscando que Dios siga trayendo bendición y prosperidad. El profeta entonces es usado por Dios ahora para anunciar el juicio venidero, pues esta circunstancia no fue suficiente y aún así el pueblo permanecía endurecido. Entonces Dios les dice: pueblo, ha de venir un día más temible que este. Un ejército peor que este ejército de langostas vendrá y arrasará con todo. Pero ¿para qué se los dice Dios? No es para atemorizarlos, es para que este pueblo obstinado se arrepienta. Porque desde el más pequeño hasta los sacerdotes se habían alejado completamente de Dios. ¿Pero qué pasó? Aún así, el pueblo no se volvía a Dios en arrepentimiento. El profeta ahora empieza a mostrar las cualidades de Dios. Y dice: pueblo, he aquí el llamado de Dios, que es misericordioso, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Un Dios que perdona. Un Dios que todo aquel que venga a Él en arrepentimiento no solo lo perdona, sino que lo restituye mostrando su humildad. Pero ¿saben cómo terminó esa sección? Después de que Dios mostró su misericordia, después de que Dios mostró las características de su perdón, de su paciencia, de su bondad, ¿qué nos muestra el libro? El pueblo aún así no se volvió a Dios. ¿Qué nos está mostrando entonces hasta acá el profeta? Un hombre pecador, nosotros, podemos ser expuestos al más terrible juicio de Dios y aún así permanecer endurecidos. Podemos ser expuestos a la descripción más sublime del carácter bondadoso, amoroso y justo de Dios y aún así permanecer endurecidos. ¿Es esto posible? ¿Cómo entonces un hombre puede salvarse si el juicio no doblega la dureza del corazón y la belleza de Dios no quebranta su maldad? ¿Quién puede salvarse? Nadie. Porque el hombre está inhabilitado para buscar a Dios. Por eso Pablo lo dice en Romanos 3:11. Acompáñenme por favor. Romanos 3:11. ¿Cómo puede el hombre no caer rendido a los pies de Dios al ver su misericordia y bondad y perdón? ¿Cómo puede el hombre no correr desesperadamente a Dios después de ver su poder y su justicia para disciplinar? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué el hombre permanece en el estado de pecado? Pablo lo dice de la forma más precisa que podría decirse. Romanos 3:11. No hay quien entienda. Eso te incluye a ti y me incluye a mí.
antes de conocer a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué el hombre, aunque vea toda la ira de Dios y todo su amor y su misericordia, no puede venir a Él? Porque no hay uno solo que busque a Dios, sin importar las circunstancias, sin importar la bondad y la generosidad que Dios muestre. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si nosotros fuéramos un poco honestos, tal vez cuando nos hicieran una entrevista de trabajo y nos dijeran, ¿cómo eras tú antes? Estos somos todos. Todos. Escúchame bien. Esta es la radiografía de todos los hombres, sin excepción alguna. Solo hubo uno cuya descripción plasmada por Pablo no se le puede aplicar, y este es Cristo Jesús. Pero todos los demás no queremos buscar a Dios. Esa es la naturaleza del hombre. No queremos obedecerle, sin importar lo que pase. Y entonces, si ya Dios envió juicio, si ya Dios mostró que es misericordioso, que perdonaría a todo el que venga a Él sin importar sus pecados, y ninguno vino. Lean Joel, ninguno respondió. Si hoy Dios hiciera este mismo llamado, oh hombres pecadores, si vienen a mí yo los perdonaré, y no hiciera nada más, ¿saben qué pasaría? Ni uno solo vendría. Y entonces, ¿quién puede salvarse? Es ahí donde entra el corazón de este libro. Versículo 28 del capítulo 2. Y después de esto, ¿qué promete Dios a través del profeta? Derramaré mi espíritu. ¿Qué Dios es este? Envié mi juicio y su corazón endurecido no fue suavizado. Les mostré mi amor y mi compasión y su corazón no fue cautivado. ¿No sería suficiente esto para recibir una justa destrucción? Pero dice Dios, por tanto enviaré mi espíritu. Es decir, yo tengo que dar el paso que ninguno de ustedes puede dar por causa de su condición de pecado. Tengo que enviar mi espíritu, porque el único que tiene la facultad para ablandar un corazón que la peor de las tragedias no puede suavizar, de cautivar un corazón que la descripción de las cualificaciones de Dios no puede cautivar, es el Espíritu Santo. ¿Estás escuchando esto? Si un hombre responde a la disciplina justa de Dios o a la descripción de las cualificaciones de Dios, es solo por una razón: por el Espíritu Santo. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía es muy importante porque Pedro la toma en Hechos capítulo 2, versículo, ya les digo,
Hechos 2, 14 al 22. Toma esta profecía para decir, se ha cumplido lo que el profeta anunció. Pero veamos qué anunció el profeta. Lo primero que está diciendo es que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esa expresión toda carne era muy conocida en el pueblo judío. Y cuando ellos escuchaban esta expresión, entendían que estaba hablando de la salvación de todo Israel. Y mucho cuidado, porque por el mal entendimiento de esta expresión, es que los judíos piensan que todo Israel será salvo. El mismo error hermenéutico que cometen los dispensacionalistas para decir que todo Israel se salvará. En la teología pactual esto es muy importante, pues esta promesa es cierta. Todo Israel se salvará. La pregunta es, ¿de cuál Israel estaban hablando los profetas? Cada vez que el Antiguo Testamento habla de toda Israel, no está hablando de Israel como nación. Vamos a verlo ahora en Romanos 10. Está hablando del Israel espiritual de Dios, que estaría conformado por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Cuando tenemos un entendimiento correcto de este pasaje, podemos entender la relación que Dios tiene con Israel y la relación que tiene con los gentiles. Y de esta forma hoy entendemos que Israel como nación ya no tiene nada de especial o más especial que Colombia o que Venezuela o que México. Porque un judío necesita lo mismo que un mexicano, que un venezolano y un colombiano. Necesita el Espíritu de Dios para ser traído a vida, para poder creer en Cristo y recibir el perdón de sus pecados. Mire lo que dice Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová. Isaías también lo profetizó. Y toda carne juntamente le verá. ¿Toda qué? Toda carne. Todo el pueblo que él salva juntamente le verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas 6:3 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Pero quiénes? ¿Toda carne significan todos los hombres? No. Sabemos por la Biblia que no todos los hombres se salvarán porque unos van al infierno. Cristo no murió por todos los hombres, murió por todo su pueblo, por todos los que vino a salvar de todas las épocas y de todas las generaciones. Así que Joel está anunciando algo glorioso. Viene un día, lo mismo que dijo Isaías, en el que todos los que hacen parte del pueblo de Dios, todos serán regenerados. Todos recibirán el Espíritu Santo. Todos profetizarán, soñarán, tendrán visiones. El centro de este pasaje no es que hay sueños, visiones y profecías. No, lo que está diciendo Joel y luego lo que Pedro toma cuando llega a Pentecostés, lo que está diciendo es el Espíritu Santo viene a toda carne para regenerarla. Pero ¿por qué esto tiene incidencia? Y es necesario aclarar algo teológicamente hablando. Israel era un pueblo mixto como nación. ¿Qué significa mixto? En Israel habían judíos creyentes y judíos no creyentes, y los dos hacían parte del Israel nacional, pero no del verdadero Israel. El verdadero Israel de Dios es espiritual, no físico. Acompáñenme a Romanos 9:6 para entender esto. ¿Qué está diciendo Joel? Joel nos está diciendo entonces que esta promesa ya no se reduce solo al Israel nacional, alcanza a los siervos y las siervas. ¿Quiénes son esos siervos y esas siervas? Eran aquellas personas que habían sido esclavizadas por el pueblo judío y generalmente eran gentiles. Entonces Joel está diciendo, escuchen bien,
Va a venir un día en que a pesar de la dureza de los hombres, a pesar de que la justicia y la muestra de mi ira no quebrante la dureza de sus corazones, a pesar de que yo muestre mi amor y sigan endurecidos, yo enviaré mi espíritu. Y enviaré mi espíritu sobre niños y ancianos, sobre personas de todas las edades, sobre hombres y mujeres, es decir, sobre todo género, entendiendo que en la Biblia solo hay dos géneros, varón y hembra, no hay más géneros. El Espíritu Santo será derramado entonces en personas de todas las edades, de todos los géneros, los dos que existen, y serán regenerados. Pero ya no solo judíos, sino también los siervos y las siervas, es decir, también los gentiles. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces cuando Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Pablo no lo explica muy bien. No está diciendo sobre todos los que son hijos de Abraham por descendencia nacional, porque no todos esos son carne. ¿Quiénes son carne? Los hijos de Dios, según la promesa. Entonces Joel lo que está anunciando es, un día el Espíritu Santo sería derramado en una proporción mayor para beneficiar ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y esa es la razón por la que estamos reunidos acá, por el cumplimiento de esta promesa. Pero mire también, por favor, lo que dice Hechos 2:14, para entender lo que Pedro quiso explicar. Hasta acá, ¿qué nos está mostrando esta profecía? Que un día Dios envía su Espíritu. Y quiero hacer una nota aclaratoria. ¿Quiere decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había venido? No, el Espíritu Santo siempre ha operado. Y todas las personas que se salvaron en el Antiguo Testamento fue por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que en el Antiguo Testamento no se salvaron gentiles, sino que se salvaban judíos? No, también el Espíritu Santo trajo a vida a gentiles. Pero lo que se está anunciando acá es un momento en que la llave se abriría más y el caudal del poder del Espíritu Santo aumentaría de una forma soñada. Está anunciando ese glorioso día, el glorioso nuevo Israel, conformado solo por personas regeneradas. Estaba anunciando que la iglesia del Nuevo Testamento ya no sería un pueblo mixto como el Israel nacional, sino que la iglesia solo está conformada por personas sobre las que Dios ha derramado su espíritu y han sido regeneradas. Eso quiere decir que domingo tras domingo todas las personas que se reúnen en un lugar no necesariamente son regeneradas. Solo aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Veamos lo que dice Pedro, explicando, haciendo una mejor exégesis de este pasaje. Hechos 2, versículo 14. Recuerden el contexto de lo que pasa en Hechos. Había acabado de suceder Pentecostés. Estaban reunidos los discípulos de Cristo orando y descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas. Hubo señales y prodigios. Recibieron el Espíritu y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y todos los que estaban ahí escucharon el Evangelio en su propia lengua. Un poder sobrenatural había acabado de manifestarse. Y los hombres estaban preguntando, ¿y estos están borrachos?
¿Qué le pasa a estos que están hablando en diferentes idiomas? 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, ¿qué? Todo lo que había sucedido en Pentecostés es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto que está pasando es lo que Joel había anunciado y en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Desde el momento en que Cristo inició su ministerio. En estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Toda carne significa toda la humanidad? No, sobre todos los que he apartado, sobre todos los que he elegido para que hagan parte de mi pueblo. He sido yo, el Espíritu de Dios, el que toma corazones endurecidos y los atrae a Él por el Espíritu. Si Dios no derrama su Espíritu Santo, nadie le busca. Si tú y yo hoy buscamos a Dios, es porque esta promesa se cumplió en nosotros. Derramó su Espíritu. Miren lo que dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué está diciendo Pedro? En este auditorio donde descendió el Espíritu en Pentecostés, habían personas de todas las edades. Y sobre ellos descendió el Espíritu de Dios de manera excepcional. Diciendo, se ha cumplido. Esto no es solo para hombres, esto no es solo para judíos. Esta promesa es ahora para personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. ¿Qué está diciendo Pedro? Hermanos, entiendan que las lenguas que se vieron, que descendieron como lenguas de fuego, lo que tienen como propósito no es orar para que lenguas de fuego sigan descendiendo. No, es mostrar el cumplimiento de lo que Joel había anunciado, señales en el cielo, para decir, ha llegado el día en el que la gloria de Dios se manifestará de forma abundante en un pueblo que reflejará su carácter. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Acá, Pedro también está citando un anuncio que hizo Joel, que estas señales serían previas ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Pero note algo en Pedro. Pedro estaba convencido de que no solo se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo, sino que todas las señales estaban dadas en Cristo para que el reino de Dios se estableciera plenamente. Y miren lo que dice el 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro les está diciendo, varones, este es el cumplimiento total de la profecía. Pero Pedro no estaba viendo la pintura completa. No, esta no era la consumación de las cosas. Este era el inicio del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pues la consumación de las cosas será cuando Él regrese por segunda vez. Pero Pedro estaba viendo el cumplimiento de eso ya.
porque él todavía no entendía el ya, pero todavía no. Y hoy nosotros, al tener el canon completo, podemos ver el cumplimiento de esa promesa, pero no en su totalidad, porque entendemos que el Espíritu ya vino y Dios está estableciendo un nuevo Israel, un Israel espiritual compuesto por judíos y por gentiles que han sido regenerados. La iglesia de Cristo solo está conformada por los que tienen el Espíritu de Dios. Y este pueblo está esperando la segunda venida. Entonces comencemos a unir la idea. Dios está usando a Joel para decir, solo un hombre puede salvarse por una razón, porque yo envié mi espíritu sobre él. De lo contrario, somos tan pecadores que ninguno le buscará voluntariamente a menos que él extienda esta gracia salvífica. Pero ¿para qué envía su Espíritu? Porque en el plan de Dios, que es un solo plan, no hay varios planes. Recuerde que hay un solo plan que marcha perfectamente hacia su cumplimiento. Viene un juicio final. ¿Escuchó bien? Nadie hasta acá respondió al llamado del profeta. Entonces Dios, ¿qué dice? No importa, a pesar de ustedes yo salvaré a un pueblo. ¿Cómo? Mandaré mi Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene un juicio final. Ya lo estudiamos y lo veremos en el próximo sermón. Un juicio terrible. Pero ¿quiénes se librarán? Aquellos que reciben la gracia salvífica de Dios. Y vendrán prodigios en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿estamos esperando a que estos prodigios se den? ¿O somos entendidos en que estos prodigios ya se dieron y que lo único que falta es que Cristo venga? El dispensacionalista moderno está esperando que la luna otra vez se ponga roja. Está esperando otra vez un día de oscuridad. No, nosotros ya no esperamos estas señales porque ya se dieron en hechos. Ya la luna se puso roja y no importa que se vuelva a poner roja. Solo hay una señal que nosotros aguardamos que está pendiente por cumplirse. Y es el regreso de Cristo, ya no como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Es lo único que falta de esta profecía anunciada por Joel. Pero mire el orden que está dando el profeta. Era necesario primero anunciar que es Dios quien da el Espíritu, para que aquellos que reciben el Espíritu puedan estar preparados para el temible juicio que vendrá. Ahora lea conmigo, por favor, el versículo 32 de Joel. Volvamos a Joel, por favor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén. Pero ¿cómo es posible que un pueblo que no responde ante el juicio de Dios, que no responde ante la exposición magistral de las cualidades amorosas de Dios, pueda invocar a Dios y salvarse del día del juicio? Porque Dios envía su Espíritu para salvarnos. Es Dios quien salva, es Dios quien viene a nuestro encuentro, porque de lo contrario ninguno de nosotros iría a buscarle a Él. Acompáñeme a Romanos 10:11 para entender mejor esto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel entonces está mirando al pueblo
y está viendo ese día en que el glorioso Israel espiritual ya no está conformado solo por judíos. Está viendo adelante aquel día en que el glorioso Israel espiritual de Dios será conformado por judíos y gentiles de todas las edades que invocarán el nombre del Señor y dirán: Cristo es Salvador. Pero lo dirán por una sola razón: porque Él primero envió su Espíritu. Note el orden. Solo un hombre, solo un pueblo puede invocar el nombre del Señor y ser salvo si antes Dios derrama su Espíritu. Por eso todas las salvaciones de Dios de principio a fin. No hay ningún mérito en nosotros. Y esta es la gloria del nuevo Israel, que ahora está conformado por jóvenes, por niños y por ancianos que han recibido su Espíritu Santo, y por causa de Él pueden invocar y decir: sálvame, Señor, en el día del juicio. Entonces, ¿saben qué nos está diciendo Joel? ¿Qué le está diciendo al pueblo? Cuando venga el día temible del juicio, hay un pueblo que podrá estar seguro en ese temible día, que habrá invocado al Señor para ser salvo. Pero ¿cuál es ese pueblo? Un pueblo que fue escogido por gracia y que recibió el Espíritu Santo. De lo contrario, ninguno de nosotros podría salvarse. Hermanos, qué importante es la enseñanza de esta sección. Y quiero que por favor me presten mucha atención, niños, jóvenes que están acá, ancianos. El corazón del que viene hablando el profeta Joel es la descripción de tu corazón, de mi corazón y del corazón de todos nosotros. Escúchame por favor. El corazón del que habla Joel es claramente un retrato de nuestro corazón. Nuestro corazón es tan malo por causa de la condición de pecado en la que hemos nacido, que ni la peor de las tragedias puede ablandarnos. Y esto lo he dicho muchas veces. Hermanos, nosotros en el Quindío sí que podemos entender esto. ¿Acaso no tuvimos un gran terremoto? ¿Acaso días posteriores al terremoto las iglesias no se llenaron? ¿Pero qué pasó a los meses? Otra vez quedaron vacías. ¿Y no nos pasó en la pandemia? La gente desesperada en sus casas, queriendo escuchar como fuese posible una predicación para encontrar tranquilidad en medio de la cercana muerte con la que todos parecíamos estar lidiando. ¿Y qué pasó después? ¿No decían las noticias: qué buena esta situación porque esto sacará lo mejor de los hombres? No. Y a los días que estábamos narrando cómo los gobernantes se estaban robando todas las ayudas para atender la contingencia del COVID. ¿Por qué? Porque ese es el corazón. Y es curioso escuchar a los hombres cuando decían: ¿cómo es que los gobernantes se roban el dinero mientras hay gente que se está muriendo de hambre? ¿De qué te extrañas? Si tú fueras gobernante o yo hubiera sido gobernante, te hubieras robado el dinero. Porque ese es el corazón del hombre. Pero tú y yo muchas veces también fuimos expuestos. ¿Cuántas personas no nos decían: mira, quiero hablarte de Cristo, quiero hablarte de cómo me salvó, de cómo me libró, quiero mostrarte su amor y su bondad, quiero mostrarte cuán maravilloso es Él? Y tampoco fuimos cautivados. Ah, sí, muchas gracias. Qué linda historia. Ay, yo tengo un amigo musulmán que también habla parecido a ti.
Yo tengo un ateo que de hecho es mejor esposo que tú y me cuenta historias más bonitas que la que tú me estás contando. Pero un día Dios hizo algo mayor y envió su Espíritu. Y nuestros ojos fueron abiertos y vimos nuestra maldad y vimos su amor y caímos de rodillas a sus pies. ¿Por qué? Porque sopló su Espíritu para que pudiésemos creer. Así que, si tú y yo hoy hemos creído, toda la gloria es de Dios. Porque lo único que merecíamos era que nos dejara en la dureza en la que estábamos para esperar el día del juicio. Así que hoy sabemos que estas señales de las que está hablando Joel y las mencionó Pedro ya se dieron. Solo falta una cosa, el regreso de Cristo, y lo esperamos con alegría. Decimos: Cristo, ven pronto, y queremos que ese temible día llegue. Por una razón, porque seremos librados de ese día, porque tú derramaste tu Espíritu para salvarnos cuando merecíamos la muerte. Ven pronto, Jesús, porque tengo seguridad de mi salvación por lo que tú hiciste y por lo que sigues haciendo. Querido creyente, la palabra de Dios se cumple. Pedro nos dice que este evento ya se cumplió. Y el centro de esta porción no son los sueños, no son las visiones, no son la profecía. El centro es que el Espíritu Santo viene a salvar a personas que no pueden salvarse por sí mismas. Los regenera, los transforma. Y esos corazones regenerados son los que estarán seguros en el temible día del juicio que pronto vendrá. Porque gracias al Espíritu Santo podemos invocar para ser salvos. Y por eso la porción termina diciendo: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. ¿Quiénes serán librados de ese día? ¿Todos los hombres? El remanente. Un remanente que Él escogió y que Él llama para que invoque su nombre. La salvación no es para toda la humanidad, es para un remanente en medio de esta humanidad. Y es por gracia, porque en ese remanente no hay mérito alguno. Si tú has creído, por favor, dile al Señor: gracias por enviar tu Espíritu. Porque ni el terremoto, ni la pandemia tenía el poder para suavizar mi malvado corazón. Ni un accidente, ni la pérdida de un ser querido. Ni las amorosas predicaciones de todas las personas que pusiste alrededor nuestro. ¿Cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos amigos se expusieron a nuestras burlas y una y otra vez iban y nos decían: mira, ven a Cristo? Y nosotros nos burlábamos de ellos y ellos amorosamente soportaban nuestras burlas. ¿A cuántas predicaciones les dimos la espalda? ¿A cuántas situaciones dolorosas les dimos la espalda? Pero Dios un día envió su Espíritu, porque solo era esa la forma posible para salvarnos. Así que esta porción debe llevar al creyente a que recuerde que no hay mérito alguno en nuestra salvación. Que si hemos invocado el nombre de Dios para ser salvos, es por su Espíritu Santo. Pero esto también le enseña a la iglesia algo: la importancia de entender
que el remanente de Dios está conformado solo por personas regeneradas. Y por eso es que la iglesia entiende la importancia de establecer una membresía para poder identificar en la medida de lo posible quiénes han recibido el Espíritu Santo. Porque esa carne que habló Joel, sobre la que desciende el Espíritu Santo, es un pueblo regenerado. Pero al que no ha creído también quiero hablarle en esta mañana. Tú intelectualmente sabes que necesitas a Cristo para ser salvo. Tú intelectualmente sabes que eres pecador y lo sabes. Tú sabes que es pecado porque la ley que está escrita en ese corazón de piedra te lo recuerda cada vez que pecas, cada vez que mientes, cada vez que fornicas, cada vez que robas. Sabes por la ley que está escrita en ese corazón de piedra que lo que estás haciendo desagrada a Dios. Pero aún así sigues haciéndolo. Y no serás capaz de dejarlo de hacer a menos que el Espíritu Santo venga a ti. Por eso hoy te ruego, tú que no has creído, que le pidas al Señor que envíe su Espíritu Santo a ti para que puedas creer esas verdades que has escuchado y puedas invocar el nombre del Señor y puedas ser salvo. Porque déjame decirte, la segunda venida de Cristo está cerca. Y los únicos que podrán estar delante de Él, alabándole y exaltándole con seguridad de salvación, son aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Por favor, no cometas el error de los judíos. No te conformes solo con venir a la iglesia el domingo, mientras sigues teniendo una vida de pecado allá afuera. No te conformes con venir a la iglesia y seguir fornicando, seguir adulterando, seguir mintiendo, seguir robando. No te engañes. Pues si esa es la vida que estás llevando, temible juicio te espera. No te burles de Dios. Y la solución no es que dejes de venir entonces a la iglesia. La solución es que te arrepientas y le digas: Señor, envía tu Espíritu, ilumina mi entendimiento para invocar tu nombre y ser salvo. Para que cuando tú vengas, el temor no me invada, sino la seguridad de la salvación que tú das gobierne mi vida. No te conformes con venir a la iglesia, eso no te salva. No pienses que ser una buena persona es suficiente. Necesitas el Espíritu Santo y es una gracia que Dios da. No es algo que se obtiene por obras. Señor, muchas gracias por esta mañana, por mostrarnos que nadie puede venir a ti si tú no lo atraes, si tú no derramas tu Espíritu. Y hoy te ruego por aquellos que aún no han recibido tu Espíritu Santo, para que en un acto de tu soberana gracia, bondad y misericordia, hoy derrames de tu Espíritu y muchos sean traídos a arrepentimiento, para que invoquen tu nombre y sean salvos. Y hagan parte de ese remanente que será librado del temible día de la ira. Por favor, Señor, salva a muchos en esta mañana, pues ya aprendimos que nuestro corazón es tan duro que ni el dolor
ni la exposición de tus bondades hará que te busquemos, a menos que extiendas tu mano y derrames tu Espíritu Santo. Hoy derrama tu Espíritu sobre los niños que están en este lugar, sobre los jóvenes que hoy escuchan esta palabra, sobre los ancianos que hoy escuchan esta verdad. Oh Dios, que hoy muchos invoquen tu nombre para salvación. Por favor, Señor. Por favor. Libra del temible día del juicio a los presentes. Y esto te lo pedimos para que tu nombre sea glorificado y muchos puedan ver que hoy se sigue cumpliendo lo que Pedro anunció se había cumplido en Pentecostés. Que hoy tu Espíritu Santo sople vida sobre muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.